Gracias. Seguimos con nuestro programa Uno más Uno y con la serie de 2 entrevistas del día de hoy. Ahora nos acompaña el doctor Rafael Alburquerque, un hombre de primer plano que además de que fue vicepresidente de la República, ha ocupado otros cargos en la administración estatal, incluyendo el Ministerio de Trabajo. Y a propósito de este tema, ayer habló el presidente, se refirió al tema salarial, pero ignoró los reclamos crecientes que hay en la sociedad dominicana para una reforma del sistema de seguridad social, doctor. ¿Qué le pareció eso? Mira, efectivamente, para mí fue muy extraño que en una situación como la que nos encontramos en estos momentos de un conflicto entre los médicos por un lado y por otro lado la seguridad social, que ha perjudicado fundamentalmente a los pacientes que están pagando su seguro y no reciben entonces los servicios de la seguridad social, el presidente omitiera aquello. Me pareció muy extraño, pero también me lo explico. Yo creo que cuando un presidente de la República comparece el 27 de febrero a una rendición de cuentas y no de cuentos, pues tiene que transmitir optimismo a la nación, a la población. Me parece perfecto que él quiera transmitir optimismo de parte de su gobierno a la población dominicana. Ahora, ese optimismo tiene que estar sustentado, tiene que estar fundamentado. Entonces usted no puede solallar un tema como la seguridad social y no puede entonces recurrir a una república ideal, aquí estamos bien, marchamos bien, incluso lo que a mí me pareció totalmente inadecuado, porque no está sustentado en la realidad. Ahora cuando venía yo incluso la apunté. ¿Cómo puede tratar de comparar los precios que hay en estos momentos y que con relación al 2011 el salario actual nos permite tener un poder adquisitivo mayor que en el 2011? Y yo por eso les traje estos datos. En el 2011, la canasta familiar del primer quintil, que es el quintil, el sector de la población más pobre, era 11.265. Y el salario mínimo el promedio del salario mínimo era 9.905. O sea, alcanzaba el 88% de la canasta familiar. En el 2023, la canasta familiar del quintín 1 ha subido a 44.211. Y el salario mínimo de la gran empresa es 17.873, lo que apenas representa el 41%. De manera que no se puede hablar de esa forma porque son números del Banco Central. ¿Y eso entonces qué permite? Bueno, permite lo que yo estoy haciendo ahora, desmentir al presidente de la República. Y esa república ideal que él presentó se desmorona. Porque, repito, el optimismo tú tienes que sustentar en hechos reales. Pero ¿cómo tú me hablas ahora? Me hablas ahora a mí de que no, que tenemos un poder adquisitivo mayor, cuando todo el mundo sabe que los plátanos aumentaron, que el pollo aumentó, que la yuca aumentó, que todos los artículos de primera necesidad básicos para la vida han aumentado. Entonces no me puedes hablar de una república ideal en que el poder adquisitivo se ha incrementado. Con el tema salarial, doctor, ¿qué le parece el anuncio que hacía el presidente ayer de que el gobierno ahora va a tener la iniciativa de convocar el Comité Nacional, que se ha estado reuniendo, hay que decirlo, para que se revise el salario, no solo el salario en términos generales, sino el salario real, para lograr un aumento que supere la inflación? Magnífico, pero ahí voy lo que estoy diciendo. Entonces, el mismo presidente se contradice. Dice que el poder adquisitivo es mayor que en el 2011, todo está muy bien y sin embargo le está ordenando al ministro de Trabajo el convocar de inmediato el Comité Nacional de Salario para incrementar el salario mínimo de ley. Es como, eso
A mí me parece, pero ¿cómo es posible que el presidente o sus funcionarios lo pongan a decir esas cosas? Cuando dice, por ejemplo, que él incrementó como nunca se había incrementado el salario mínimo un 24%. Pero señor, usted reclasificó las empresas y eso lo sabe cualquier persona conocedora del derecho del trabajo. No me habla de que fue un 24%, usted reclasificó las empresas. Y lo que era media, ya no es media, es mínima. Ahora es pequeña. Entonces, al reclasificar la empresa, usted puede decir así, fue un 24%. Pero cuando usted lo detalla, fue un aumento que no alcanzó precisamente, como lo acabo de demostrar, la canasta. Pero volviendo al tema de la seguridad social, usted que es experto en la materia, habrá percibido cómo ha ido creciendo el reclamo de distintos sectores, más allá del caso de los médicos. Más allá de los casos de los médicos, tal vez los médicos están abordando un elemento que a ellos les interesa. Pero la baja cobertura que tiene el seguro, el alto, el denominado copago, ¿cómo se ha mantenido tan alto? Bueno, son de las cosas que debió. Precisamente son las preocupaciones que hay. Pero quería puntualizarle para oír su opinión. ¿Qué pasa también con el liderazgo nacional? Porque yo no oigo a los partidos políticos y a sus principales voceros planteándose una propuesta de solución. Al Congreso no ha llegado un proyecto de reforma de parte del Estado, un proyecto significativo de reforma que aborde estos temas, pero tampoco la oposición lo ha presentado. Y lo que hay son enmiendas que lo plantean en sectores diferentes de la sociedad dominicana. Mira, nosotros como en la comisión que se discute, que es una comisión bicameral, tenemos al compañero Bauta Rojas y la Secretaría de Seguridad Social de la Fuerza del Pueblo de nuestro partido le ha dado instrucciones. Tal vez falta, como tú dices, tratar de hacer un debate público, discutir esto, debatir esto. Pero yo creo que fue lo primero que debió haber planteado el presidente de la República, porque no hay duda de que es una preocupación en estos momentos, pues la situación en la que se encuentra la seguridad social, como tú dices, no solamente el problema que hay con los médicos, sino con las ARS y los médicos, sino también todo lo que tiene que ver con el copago. Pero que eso sí afecta a la población. Que sí, que a 4,5 millones de dominicanos que están en ese, claro, en el seguro contributivo. Pero ya te digo, fue un discurso para plantear a la ciudadanía que ya no se deje engañar, una república ideal, con muchas contradicciones. Yo me reía cuando él decía, y hemos aumentado en el programa Supérate, no solamente lo duplicamos en el monto, también lo hemos duplicado en el número de beneficiarios. 4 millones en estos momentos. Bueno, pero esos son programas, por cierto, que el programa Solidaridad, como antes se llamaba, nosotros fuimos que lo impulsamos, nosotros fuimos que lo organizamos. Aquí no había ese programa de transferencia condicionada y lo hicimos nosotros para responder a la crisis que nos dejó el PRD en el 2003. Y hoy, estos son los sucesores del PRD, la crisis que devastó prácticamente al país. ¿Para qué? Para poder atender los pobres. Ahora, se supone que si un país va mejorando, como usted dice, el número de beneficiarios debe bajar. Y él lo dice como un gran logro. Hemos aumentado el número de beneficiarios. Bueno, pero si usted aumentó el número de beneficiarios, quiere decir que usted no ha reducido la pobreza, como plantean sus funcionarios, porque por algo usted ha tenido que aumentar. O se le está dando un subsidio a gente que no lo necesita. O le están dando un subsidio a gente que no se lo merece, una de dos. Pero yo me río porque él, con ese orgullo que lo dice, lo hemos aumentado, pero señor, sus técnicos deben decirle, no diga eso, presidente, porque eso significa que la pobreza ha aumentado en la República Dominicana. Doctor,
En otro orden, el presidente le lanzó una propuesta a la oposición política, incluyendo la Fuerza del Pueblo, que fue con el tema haitiano. El presidente llamó a hacer un pacto para la defensa de la soberanía. ¿Qué responde la Fuerza del Pueblo a esta invitación? El presidente decía, vamos a alejar este tema de la lucha partidista y vamos a trabajarlo como un tema país. Soberanía nacional. Bueno, pero ¿qué podemos nosotros responder cuando ha habido un clamor popular con respecto al proyecto de ley sobre la trata de personas y el tráfico ilícito de personas? Y han incluido un artículo que establece la no devolución, es decir, la no deportación, la no repatriación. Cuando ese clamor popular obliga al gobierno a retirar el proyecto de ley, todavía los funcionarios, el canciller, todavía insiste en que la Fuerza del Pueblo y su líder, el doctor Leonel Fernández, no ha comprendido la diferencia entre trata de personas y tráfico ilícito de personas. Claro que lo hemos comprendido y sabemos cuál es la diferencia entre la trata de personas y el tráfico ilícito, pero el protocolo, la Convención de Naciones Unidas de Palermo, establece claramente el derecho a la repatriación de cualquier persona. Ahora, usted me dice, un refugiado político, eso es diferente. Pero una persona que ha sido explotada, objeto de un trato de personas, en que le quitan el pasaporte, en que le quitan una parte del salario, bueno, esa persona hay que atenderla, hay que respetar sus derechos humanos, hay que ofrecerle asistencia psicológica incluso, pero luego se le devuelve a su país. ¿Por qué razón no se le puede devolver? ¿Cómo manejar, doctor, el tema de la mano de obra haitiana, que ocupa espacios importantes en la agricultura, en la construcción, ahora hasta en los servicios? ¿Cómo manejar esto? Una mano de obra que está aquí indocumentada en su inmensa mayoría. Pero mira exactamente, ¿qué es ahí la trata de personas y el tráfico ilícito? Bueno, si yo cruzo la frontera y no pago nada, bueno, hay un tráfico ilícito, un ingreso irregular. Pero cuando yo pago y estoy siendo explotado, los dominicanos que van a Puerto Rico en yola, que pagan 20, 30 mil, 40 mil pesos, tráfico ilícito, trata de personas, lo que quieras, pero cuando llegan a Puerto Rico lo deportan a la República Dominicana. Entonces, ¿por qué razón nosotros tenemos pero el que tema comprometernos? nuestro, porque en alguna medida yo creo que la política ha sido un poco de doble moral o hipócrita, porque hablamos de repatriar a todo lo que ha ingresado de manera irregular o indocumentados aquí, que es la inmensa mayoría de los haitianos. Llega de esa manera acá. Pero hay muchos de ellos que ya tienen décadas residiendo en la República Dominicana y siguen indocumentados. Y el Estado no lo ha deportado, no lo está persiguiendo, a veces lo persigue, pero sobreviven y vuelven. ¿Por qué no elaborar una política que reglamente? Porque en Estados Unidos, usted habla de Puerto Rico, Estados Unidos, cualquier otra nación, sí tienen una política migratoria. Los inmigrantes, aun cuando lleguen irregularmente, tienen determinados derechos. Pero mira, efectivamente, pero nosotros, ¿en qué hemos insistido nosotros? No una, reiteradas veces lo hemos dicho al gobierno. Ok, el muro, muy bien, el muro puede ser un atenuante, ¿no es así?, para evitar ese tráfico continuo. Pero lo importante es perseguir la mafia dedicada a esa trata de personas. Eso es lo importante. Ahora, yo vi ahora por primera vez que detuvieron a cinco personas, a cinco militares. Y entre ellos 5 militares. De rango bajo. Hay tenientes. Sí, pero no hay oficiales de teniente para arriba. Usted no piensa que hay más para arriba, ¿verdad? Pero ojalá que comiencen, porque lo importante, el muro es un atenuante, reitero, pero lo importante en estos momentos es la persecución de esa mafia, que es lo que insisten sobre todo los organismos internacionales. ¿Cómo llega una parturienta acá, desde Haití a la capital, a Los Minas?
tiene que pagar obligatoriamente. ¿Quién la trae hasta acá, hasta la capital? Y tanto dinero que estamos invirtiendo ahora en la protección de la frontera y en el control, se dice el tráfico, y sin embargo nos hablan de que deportaron 10,000, 5,000, 20,000, 100,000. Podrás deportar todo lo que quieras Pero llegaron. E inmediatamente regresan por el tráfico que hay en la Doctor, frontera. pero no me quedó claro su Tráfico, escúchame, no solamente militares, sino también Pero hay un civiles, tema, civiles. usted forma parte de la Fuerza del Pueblo. El presidente Leonel Fernández encontró una ley de migración nueva cuando llegó al poder y estaba pendiente de una reglamentación. Sí. Recuerdo que un programa especial que nosotros hicimos en el 2010 con la participación del presidente Fernández, él prometió que iba a aplicar el reglamento y que si bien la ley establecía el plan de regularización, no lo hizo el presidente Fernández. Mira, Nunca. el reglamento se dilató. Ujú. Y se dilató precisamente por un esfuerzo de parte del gobierno de tratar de lograr un consenso el más amplio posible. Y por esa razón, a cada rato yo lo oigo, la crítica. No, que el reglamento se dilató varios años, ¿verdad? Pero se dilató por eso, por el afán, el esfuerzo del gobierno de llegar a un consenso. Ahora se habla de eso, pero al mismo tiempo que se habla del consenso, vamos a hacer una política consensuada. Perfecto. Pero mientras tanto, funcionarios del gobierno están atacando a la oposición porque la oposición, y específicamente al doctor Leonel Fernández y a la Fuerza del Pueblo, porque exigimos, junto con toda la población, que no se nos prive del derecho a la devolución, porque eso es un derecho fundamental y esencial, que es integral, que es sustancial Pero siempre se ha a la deportado. soberanía nacional. Perdón, Alberto, porque no A me la quedó soberanía. claro, doctor, la respuesta de si estaría la Fuerza del Pueblo dispuesta a firmar o a asumir ese pacto que propuso Pero en ayer. esas condiciones, en esas circunstancias no es posible. No. No es posible. Y ahora porque a nosotros nos da la impresión que eso no es más que un llamado demagógico frente a esa situación que se ha planteado, en que insiste el gobierno. Ahora mismo hay una ley, hay un proyecto de ley también sometido por el gobierno Pero hay, de la, hay, de la hay- vi- hay un de la tema- violencia tema de la violencia de género y la violencia Sí, contra sí. la mujer. Sí. Y ahí vuelven otra vez y hablan que no hay devolución en el caso de que una mujer denuncie agresión por violencia de género. Bueno, no puede ser. Ahora usted me dice, no, nosotros le garantizamos el derecho a la justicia. Eso es otra cosa. Bueno, estamos ya un año preelectoral y la campaña de hecho ha comenzado. Se sabe muy claro quiénes van a ser los candidatos presidenciales de los tres principales partidos políticos. Y aparentemente el tema haitiano va a jugar un papel importante en este debate. Pero los tres candidatos, precandidatos, posibles candidatos presidenciales coinciden, están disputándose un poco cuál de los tres es más partidario de la repatriación de haitianos y del control de la frontera, y nos olvidamos del tema laboral y social que tenemos aquí, y de que este país ha sido receptor de inmigración haitiana desde hace, pero muchas décadas. ¿Cómo vamos a resolver esto? Lo que vamos a seguir discutiendo es cuál deporta más o cuál pone más controles, y nos olvidamos de... No, tiene que haber una política integral, una política general. No es solamente hablar de devolución o de deportación. Lo primero que hay que hacer es cómo vamos a regular la frontera. Siempre va a ser difícil, estamos de acuerdo, me dirán. En los Estados Unidos, hasta con el muro que intentó Trump, siguen llegando los ilegales. Ahora, vuelvo y te reitero, para nosotros lo fundamental es acabar con la mafia que hay en estos momentos en la frontera, porque eso sí nos perjudica internacionalmente, la trata de personas. Yo conozco muy bien el tema porque cuando yo llegué a lo que era la Secretaría de Estado de Trabajo y Ministerio, ¿cuál era la situación de los picadores de caña? Había un acuerdo
Un acuerdo, uno se ríe, se supone que los tratados son firmas entre dos estados. No, este era un acuerdo del Consejo Estatal del Azúcar con el gobierno haitiano, ni siquiera el Estado dominicano. El Consejo Estatal del Azúcar y el gobierno, el gobierno haitiano, para traer los picadores. Pero a los picadores de caña prácticamente se les encerraba dentro de los ingenios, no podían salir a ningún otro lado. Pero lo que es peor, el salario se le entregaba cuando regresaba a Haití. El salario. Y Duvalier le quitaba el 20% del salario. Valga decirlo. Terrible. Es terrible. Ha habido avance entonces. Ha habido avance. Ha habido algunos avances. Señores, se nos terminó el tiempo. Doctor, pero usted sabe que este programa es suyo. Lo seguiremos muchas gracias. Porque siempre aprendemos mucho de sus intervenciones. Gracias, amigas y amigos televidentes. Estamos comenzando la semana laboral, aunque ayer también nosotros estuvimos aquí. Y mañana volveremos a juntarnos en otra entrega de este, que es su telediario Unimación.